Hay cosas del trading que realmente no se vive en ningún curso. Hay cosas en el trading que no se vive en un libro, que no se experimenta en un libro como tal, ni en un curso, ni que incluso se ven en videos de YouTube. Sí, Eh, la experiencia que nosotros construimos en el trading es en la cancha, realmente. Es el mercado, es el mercado el cual nos da esa experiencia, ¿sí? Es como esos momentos cuando tú tienes una operación abierta y ves que va en tu contra y ves que está cerca de tu stop loss y ves que está o incluso llegando a tu take profit y se devuelve. Son esas circunstancias que nos van llenando de experiencia y nos van capacitando en el trading. Ahí empezamos a aprender muchas cosas de nosotros mismos que ninguna teoría o ningún mentor te lo va a decir porque son experiencias individuales, el cual nosotros debemos experimentarlas. Y hoy quiero contarles un poquito lo que yo aprendí en mi proceso como alumno, en mi proceso como mentor incluso, pero sobre todo ahí frente al mercado. Lo que la cancha, digámoslo así, lo que la cancha me enseñó. Y miren, ustedes han visto en mis videos anteriores cómo fue mi comienzo en el trading, ¿sí? Eh, En ese momento yo creo que nadie, ningún mentor, nadie en YouTube me dijo lo que hoy en día pienso y lo que hoy en día la experiencia que tengo en el trading, pero nadie me dijo que el trading no iba a enseñarme como solo a operar, no solo a meter operaciones, ¿no? Hoy en día, pues bueno, yo manejo tres metodologías, de Forex, de oro y de Nasdaq, y bueno, mis alumnos igualmente, pero cuando empecé solamente lo que quería era generar dinero. Era estar generando dinero constantemente, era salir de la pobreza en la cual estaba y sacar a mi familia adelante. Y era fuerte, o sea, era bastante fuerte, pero, pero nadie me dijo que el trading me iba a enseñar solamente a operar, no, me iba a enseñar literal. Y era un medio en el cual Dios utiliza, o esta hermosa profesión, Dios lo utiliza para capacitarnos y darnos una identidad de coherencia, una identidad firme, un dominio propio. A partir de ahí, wow, muchas cosas impresionantes. Hoy en día, pues podemos ver un trading, una industria que vende solamente como una habilidad técnica, ¿no? Como aprende a operar el mercado de Nasdaq y vuélvete millonario. Apréndete tal estrategia. Y cuando tengas ya la estrategia, estás todo listo. Mentira. Nosotros podemos tener, miren, metodologías impresionantes, impresionantes. Pero cuando vamos a la primera prueba de fondeo, a la primera operación con un dinero real, vivimos otras experiencias. O el primer día que nos sentamos a hacer backtesting, un backtesting serio, ¿no? Un backtesting, eh, cuando yo le llamo backtesting es retroceder el precio, no como que adelantar ya y subir, no, no, no. Backtesting es registrar operación día tras día lo que está ocurriendo, el stop loss, el take profit, llevar el registro absoluto de todo. Y hay algo en vivo o en la cancha que incluso en el backtesting no se experimenta. Miren, cuando estamos en vivo, que estamos arriesgando un capital real, tal vez de una prueba de fondeo o un capital real que metiste tus ahorros, ahí aparece realmente quién es uno, cuál es la identidad que todavía tenemos, cuál es ese hombre viejo que tiene que morir, cuál es ese trader viejo que tiene que morir todos los días. Aparece ese, por ejemplo, ese José impaciente, ese José con ego, con miedo, que necesita tener la razón, ego, que tiene codicia muchas veces, ¿sí? Y hay muchas veces que nosotros como traders pensamos que no, yo no tengo ego, cero. No, yo no tengo ego. No, yo tengo paciencia, pero el mercado real, ahí es donde nos saca qué es lo que
¿Qué es lo que tenemos realmente? Y yo siempre lo digo en mi comunidad, cuando me conecto en vivo, siempre hablo de que Dios siempre vive como con una linterna, así como con una linterna así, ¿saben? Que nos vive alumbrando que literal debemos seguir mejorando para ser consistente o llegar a una rentabilidad. Pero él vive con la linterna siempre, reflejando luz. Mira, allí está oscuro. Mira, esto todavía hace falta sanar. Mira, tienes una herida, tal cosa. Y a partir de allí va construyendo ese trailer eh, que él quiere que nosotros seamos, en el cual siempre fuimos diseñados con dominio propio, con carácter. En ese momento tenemos dos opciones, ¿sí? Cuando pones primera operación real y pierdes, ¿qué es lo primero que hacemos? La primera, obviamente, vamos a culpar al mercado, ¿no? Vamos a estar culpando al mercado, vamos a decir, bueno, gracias al mercado perdí este, esta operación. Al, miren, le echamos la culpa al mentor, a la metodología, al broker. ¿No les ha pasado? No, es que eh, el spread que tenía el broker, eso fue lo que me sacó. Y la segunda opción muchas veces es poder entender que lo que está pasando en ese momento en el trading no es un problema en el trading, es una revelación. ¿Qué es una revelación? Eso en lo cual Dios está iluminando y está diciendo, hey, allí, justo allí, hace falta varias cosas. Hace falta mejorar, hace falta crecer como persona, hace falta tener más dominio propio. Miren, hay cuatro cosas muy fundamentales que yo aprendí con, con las empresas de fondeo, sobre todo porque, a ver, yo empecé, mi primera prueba de fondeo que pasé fue en 2021, ¿sí? Fue una cuenta de 25.000 y bien, perfecto. Pero acá en Venezuela, recuerdo que MyForex Fund y todas estas empresas así cerraron y todo. Y fue como, ok, ¿en quién más confío? FTMO pues dejó de trabajar acá. Y bueno, por ahí empresas salían, pero no eran tan consistentes. Bueno, yo trataba de fondear, yo realmente trataba de fondear en cualquiera que pudiera. Económicamente, cualquiera que pudiera fondear, pues ahí estaba yo. ¿Qué ocurrió? Que por más de que fondeaba, esas empresas se caían, esas empresas no seguían. Y tenía yo que empezar desde cero nuevamente. Miren, ahí entendí algo. Mi mayor enemigo no era el mercado, cero. Yo en 2021, cuando quemé mi primera prueba de fondeo y mi segunda incluso, porque fueron dos pegadas, quemé la primera, quise comprar la segunda porque le eché la culpa al mercado. Pero después que quemé la segunda dije algo, ok, me salieron muchas dudas y dije, ok, empecé a hacer un backtesting serio, ¿sí? Empecé a entender cómo hacía el backtesting los grandes traders, cómo llevaban una analítica. Y, y miren, a través de ese backtesting me di cuenta que muchas veces no era error de la metodología. Muchos trades que yo tomé en las pruebas de fondeo no eran error de la metodología. Muchas veces fueron trades que yo tomé por emociones, entradas en mal momento. Y a pesar de que los encontré y empecé a estudiarlos, miren, encontré que las peores pérdidas no venían de análisis incorrecto, ¿no? Como que yo tenía, no. Venían de momentos en el cual el análisis era correcto, pero yo hacía absolutamente todo lo opuesto. Movía el stop loss porque no quería aceptar que mi pérdida sobreoperaba, metía como dos, tres, cuatro operaciones en el mismo punto para recuperar la pérdida anterior. Todo eso, puf, me quemaba una cuenta. O entraba sin confirmación, sin setup, entraba sin confirmación, sin que cumpliera todos los pasos.
Apenas cumplía uno, yo ya quería entrar. Les ha pasado. Entonces, el mercado me destruía, ¿no? El mercado nunca me destruyó. Yo mismo me destruí. Pero sentado allí frente a al registro como tal, mirando esa verdad, fue donde, wow, me di cuenta cómo Dios me revelaba con literal su linterna. Hey, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Y me acuerda mucho un proverbio que es Proverbio 27-21. Lo anoté, que dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero al hombre lo prueba la boca que lo alaba. Miren, al crisol del trading, digámoslo así, no prueba el crisol, no prueba la estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo que prueba realmente el trading? Nuestro carácter, nuestro dominio propio. Por eso, cada vez que yo trabajo con uno a uno, o cada vez que yo trabajo con un alumno que va a hacer prueba de fondeo, siempre lo principal es, yo lo envío a hacer un backtesting, ¿sí? Mínimo de 3 meses. ¿Por qué? Porque primero, prefiero que esté automático y que haga todos los pasos correctos de la metodología. Segundo, que vaya confiado, que vaya tranquilo, que vaya en paz sabiendo que la metodología funciona. Y que no esté ansioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trading o una prueba de fondeo no te va a estar probando a ver si tú eres el mejor trader de todos. Él lo que te va a probar es qué tanto carácter o qué tanta fortaleza de tu carácter tienes, qué tanto dominio propio tienes. Y eso es bastante diferente. Cuando yo entendí eso, wow, fue una gran revelación, algo que Dios me iluminó y yo dije, wow, por aquí es. Yo creo que esto era parte fundamental de lo que Dios quería conmigo. Creo que darme cuenta de que el mercado no está en contra de mí. Yo mismo estaba permitiendo que todas estas cuentas y pruebas de fondeo se quemaran. Pero si no pasamos por la cancha, realmente no hubiese sido, no me hubiese dado cuenta. Yo no me hubiese dado cuenta cómo Dios lo utilizó para darme cuenta de que era yo el problema. ¿Sí? Miren, hay algo también que aprendí. Literal, yo le llamo a esto, ¿sí? Este es mi cuaderno de conversaciones divinas. Yo le llamo citas divinas. Este es el cual donde yo hablo con Dios, escribo, estudio la Biblia, bueno, todo esto. Y hay algo que quise ver muy similar a lo que es mis conversaciones con Dios, y era el backtesting. Para mí el backtesting hoy en día es como una conversación con Dios. ¿Por qué? Porque una conversación con Dios para muchas personas puede ser aburrido, como, qué raro, vas a hablar con Dios, pero ¿qué vas a hablar? Que el backtesting muchas veces así es como que, ay, vas a hacer backtesting tan aburrido. Muchos traders los posponen, la mayoría abandona a la mitad de hacer el backtesting, ¿sí? Pero fue donde realmente Dios, por primera vez, en el trading me habló muy claro, ¿sí? Me habló lo más claro de mi proceso y me dijo, ay, mira, esto, no fue el mercado. Y wow, eso a mí me pudo marcar, hace una gran diferencia. Pero, ¿por qué el backtesting te pone así, o sea, te da una realidad bastante fuerte? Primero porque ves qué tanto funciona la metodología que tienes, ¿sí? Pero cuando empiezas a registrar, a hacer journaling y te das cuenta que no fue la metodología, sino fuiste tú, ya allí es donde Dios habla y te dice, hey, no fue la metodología. Y muchas veces no es como que esperamos que Dios nos hable en el trading, ¿cierto? Esperamos que Dios cuando nosotros aplicamos en comprar o vender, Dios háblame. Háblame si esta prueba de fondeo la voy a pasar. No,
Dios nos habla en el backtesting, incluso en el journaling, revisando el journaling cada fin de semana, nos habla. Nos dice, hey, mira, esta semana saltaste tu gestión de riesgo. Eso no es lo que yo quiero para ti como mi hijo en el trading, ¿sí? Entonces, miren esto, hay una palabra en hebreo que se los hablo siempre que hablo en mentalidad para traders con fundamento bíblico. Hay una palabra que me gusta mucho que es saraf. Saraf es como este fuego en las personas que entiendan o que hayan visto cómo funden, ¿sí? El oro, la plata y todo esto. Eh, ese fuego para fundir en hebreo es saraf. Es ese fuego que se utiliza para refinar algo. Y, y el backtesting realmente funciona como ese fuego para poder refinar en nosotros, refinar y refinar y refinar hasta que salga ese trader puro, ese trader que no comete errores, ese trader, perdón, que está dispuesto a morir todos los días a su antigua versión y crecer en la estatura de Cristo, digámoslo así, que pueda tener un dominio propio, una identidad, una firmeza, un carácter firme, que pueda decir, hey, voy a respetar absolutamente esto. Y eso es lo que hace el backtesting. Es ese zaraf, pues ese fuego que nos refina y saca lo mejor de nosotros, ¿sí? A veces pensamos que para ser traders o para pasar una prueba de fondeo tenemos que sí o sí ser perfectos. Y Dios no nos pide perfección, Dios nos pide excelencia, ¿sí? ¿Qué es lo que es excelencia? Excelencia es, en pocas palabras, dar todo lo que tenemos con lo que podemos, ¿sí? Dar todo, todo, dar lo mejor de nosotros. Entonces, para pasar una prueba de fondeo no tienes que ser perfecto, ¿no? Tienes que ser consistentemente dar lo mejor de ti. Miren, hay un tipo de trader que yo lo conozco perfectamente porque yo fui ese trader, pero es un trader que se sabe toda la teoría, todo, que te puede explicar toda la estrategia perfecta, que puede enseñarte incluso de gestión de riesgo, de psicología en el trading, de análisis técnico, pero que cuando se sienta a operar frente a la plataforma se paraliza o sobreopera, pero tiene tanto conocimiento, ¿sí? Tantísimo conocimiento, que entonces cualquier movimiento, cualquier stop loss, cualquier racha negativa que tenga, lo va a sacar de ahí. Va a sacar su versión más interna. ¿Y qué va a hacer? Se va a estresar, va a estar ansioso, va a tener ego y va a quemar la cuenta. Por más de que se sepa la teoría, mire, a la perfección. Por eso Dios no nos pide perfección, nos pide excelencia, dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros. Entonces, muchas veces pensamos que, bueno, no voy a comprar una prueba de fondeo porque entonces no estoy perfecto, ¿no? Dios no nos pide perfección, nos pide acción. Y nosotros aprendemos, sobre todo, aprendemos mucho en la cancha. Todo lo aprendemos en la cancha, todo. Entonces, cuando empecé a actuar, cuando empecé a darme cuenta de mis errores y empecé a actuar, aunque sea imperfectamente, aunque tuviera ansiedad, serle fiel al plan. Me di cuenta de algo que en el backtesting yo no lo veía, pero que en lo real fue como, wow, prefiero ser imperfectamente, pero ejecutador, digámoslo así, actuar aunque tenga ansiedad, pero Dios me pide que yo le entregue todo mi proceso, y que la única manera para yo poder tener esa experiencia y estar frente al mercado aplicando es pasando por la cancha, es estando ahí enfrente. Miren,
Muchas veces personas dicen, no, es que el trading es un proceso muy fuerte, pero el proceso no es un obstáculo en el trading. El proceso es la formación que nosotros los traders necesitamos, ¿sí? No quiero que vean nunca, tú que estás viendo el video, no quiero que veas el proceso como un obstáculo. No, el backtesting no es un obstáculo. Las pérdidas no son obstáculos, ¿sí? Muchas veces pensamos de que, ay, eso es lo que me va, eso lo que hace es que yo no llegue a la meta que yo quiero. No, el proceso es la formación. Los stop loss es formación. Quemar las pruebas de fondeos es formación. Cosa que en el demo o en una cuenta de backtesting tú no aplicarías, tú no entenderías, pero quemando una prueba de fondeo, teniendo una semana negativa, ahí es donde tú aprendes. Y por eso es formación. Es donde Dios lo utiliza para formarnos. Nos forma en paciencia, en dominio propio, en tener resiliencia, permanecer en esta hermosa profesión. Miren, anoté una cita bíblica que me gusta mucho, que es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, el fin de Dios, el fin que Dios tiene en mente, digámoslo así, incluye el proceso, incluye pasar por stop loss, incluye pasar por una prueba de fondeo quemada. Pero ¿qué hace Dios cuando nosotros empezamos a ejecutar? Hay una ley espiritual que es como, wow, Dios trabaja, Dios apoya, Dios cuida y Dios provee a los que se mueven. Miren, nosotros estuvimos hablando en una de las sesiones de mentalidad con fundamento bíblico y nos dimos cuenta cómo la palabra en hebreo para escuchar es la misma que obedecer. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros escuchemos y obedezcamos al mismo tiempo, que nosotros aprendamos, veamos cuál es nuestro error y ejecutemos y sigamos creciendo, ¿sí? Entonces, Dios no es que, no, bueno, no es que nos quiera, bueno, me equivoqué. Voy a anotar mi pérdida, pero no me voy a mover, tengo miedo. Miren, Dios utilizó 365 no temas en la Biblia. ¿Para qué? Para usarlo todos los días si tú quieres. No tengas miedo, ¿sí? Pero ¿por qué? La única manera, miren, si ustedes conocen de la Biblia y les interesa muchísimo, el Mar Rojo no se abrió cuando Israel estaba parado en la orilla, evaluando si el momento era correcto, con miedo, no. Él se abrió cuando hubo acción. ¿Cuándo hubo acción? Bueno, que tenía que hacer lo que Moisés tenía que hacer. El Jordán no se abrió cuando Josué le explicó el plan a los sacerdotes. No, no, no. Josué tuvo que ir al Jordán, pisar las aguas y ahí fue donde se abrió. Entonces, para nosotros como traders y como personas, Dios necesita, que nos movamos. Que si estamos aprendiendo algo, ok, backtesting. Después que haga el backtesting, estudio correctamente y me voy para mi primera prueba de fondeo sin miedo. Porque en la primera prueba de fondeo ya él lo tiene en el proceso. En tu proceso ya está tu cuenta de fondeo. Pero a partir de ahí es donde viene el crecimiento, es donde viene la sabiduría, donde viene la experiencia. Miren, en el trading, Dios no te revela a ti lo que necesitamos mejorar solamente, ¿no? No, Él no lo hace en una cuenta demo, Él lo hace en vivo, ahí, cerquita. Cuando tú sabes que estás a punto de cometer un error, estás a punto de saltarte el plan y te dice, hey, te estás saltando el plan. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado mucho. Hey, te estás incumpliendo. Allí nosotros nos quedamos como, wow, aquí es Dios hablando. Miren, Dios.
No nos construye la disciplina cuando solamente aprendemos de disciplina. Dios nos hace vivir experiencia para nosotros ser disciplinados. Miren, pídanle a Dios paciencia. Y no es como que, puf, llega y puf, o sea, el paciente, ¿no? Vas a pasar situaciones donde sí o sí tienes que implementar la paciencia. Y permite y quebranta y nos pone a llorar incluso. ¿Por qué? Porque nos hace falta soltar el control para permitir que Dios nos forme en medio del proceso. Entonces, miren, la semana pasada en mi comunidad Inquebrantables, en la mentalidad con fundamento bíblico, este mes, junio, empezamos a hablar de acción, de ejecución, ¿sí? No solamente ejecución de trades, ejecución, acción. Y hablamos de una palabra en hebreo que es asá, que es ejecutar, pero asá es algo más que ejecutar. Es crear, digamos así, una realidad. Cuando hacemos backtesting, aunque sea imperfecto, aunque solamente dures 30 minutos, aunque solamente dures una hora, ¿sí? Cuando empiezas a hacer backtesting, sin estar pensando en hacerlo perfecto, simplemente hacerlo por disciplina, ahí estamos haciendo asá, ¿sí? Estamos ejecutando y estamos creando la versión del trader que vamos a hacer. ¿Cómo? Con disciplina. Miren, cuando ejecutamos el trade, por más de que tengamos miedo, allí, cuando le damos comprar o vender, por más de que estemos temblando, allí estamos creando ese dominio propio, allí estamos creando ese carácter que Dios quiere que nosotros tengamos en el trading y en nuestra vida. Entonces, cada acción en la cancha que tú sabes que debes hacerlo bien, eso es una formación, eso es asá, eso es saber que Dios está trabajando con nosotros en medio del movimiento, en medio de la acción. El trading sí te va a enseñar cosas, digámoslo así, teoría, pero también te va, y quiero que lo veas diferente, también te va a enseñar algo para toda tu vida. Te va a mostrar quiénes somos cuando perdemos, te va a mostrar quiénes somos cuando ganamos, quiénes somos cuando el mercado no hace lo que queremos o cuando el mercado incluso hace lo que queremos. Pero estas revelaciones que Dios nos da es para seguir conociendo más de nosotros y estando más en la cancha, porque solo en la cancha es donde Dios nos construye, como traders y como todo. Así que, miren, el camino del trading es donde yo realmente he aprendido en la cancha, es donde yo realmente he aprendido, es donde Dios me ha capacitado y quería mostrarles esta hermosa revelación, porque si tú tienes miedo de estar en la cancha, de hacer la primera prueba de fondeo, o de incluso levantar la mano y decir, hey, quiero tener un paso a paso correcto, levántalo, ejecuta, porque en la cancha es donde realmente Dios construye lo que va a construir en nosotros en el trading, para que así Él pueda multiplicar. Así que, familia, y este video te habló, compártelo con cualquier otro trader que conozcas, que sepa que a veces le da miedo el proceso, que a veces le da miedo arrancar, pero dile que deje ese miedo, porque solamente allí es donde hay una formación. Allí solamente es donde Dios forma, creando una capacidad en nosotros a través de la experiencia. Así que, si ustedes quieren ir más profundo sobre estos temas con fundamento bíblico, los invito a mi comunidad Inquebrantables, donde no solamente doy teoría básica del trading y les doy las tres metodologías que yo tengo de Forex, Oro y Nasdaq, sino que también hablamos de estos temas profundos, cómo Dios nos capacita con hebreo, con fundamento bíblico, y cómo Dios también quiere que nosotros ejecutemos para así llenarnos de capacidad y formarnos
esos traders que estamos en construcción y que él ya lo diseñó, que no exige una perfección, sino una excelencia. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao, trader.